Gracias a Osmar Hernández por el reporte. A nivel nacional e internacional comienzan a surgir reclamos al gobierno venezolano por presuntamente preparar con anticipación el encarcelamiento de Leopoldo López. Nosotros hemos querido escuchar la versión del Ejecutivo y por eso hemos enviado, como siempre, distintas solicitudes de entrevista para el presidente, para Nicolás Maduro, pero como siempre también, sin respuesta. Tan solo este martes enviamos 4 correos electrónicos solicitando entrevista con el presidente Maduro, 16 llamadas al Ministerio Público venezolano, 4 llamadas al Departamento de Prensa de la Presidencia de la República y 4 llamadas a las personas encargadas de la agencia presidencial. Todas, sume usted de ahí los números, todas sin éxito. La invitación está abierta para que representantes del gobierno venezolano autorizados para tocar este tema nos acompañen aquí en Conclusiones, en el momento que quieran, con los argumentos que quieran y con las pruebas que quieran, pero que den la cara. Por ahora alguien aquí da la cara y vamos con él, es el protagonista. El ahora exfiscal Franklin Nieves, fiscal 41 nacional, asignado al caso de Leopoldo López, me acompaña aquí en nuestros estudios en Miami. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, señor Nieves. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a usted. Sé que es un momento sumamente tenso y se va a poner más en esta entrevista y con las reacciones. Le quiero preguntar antes de todo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora, cuando ya Leopoldo López ha sido sentenciado a 13 años de cárcel, estuvo en sus manos poder evitar eso? ¿En qué momento la conciencia no lo dejó dormir tranquilo o fue por miedo? Ahí hay muchas circunstancias por las cuales decidí aguantar hasta último momento. Una de las razones fue el miedo que genera ser un fiscal a nivel nacional en Venezuela y las presiones que ejercen cada uno de nuestros jefes. En el caso mío, del director de delitos comunes, Nelson Orlando Mejía Durán. Este es uno de los funcionarios que directamente es el que instruye a los fiscales para que ejecuten las órdenes que le dan tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a la fiscal general de la República, y esta a su vez es la que le genera esas instrucciones a cada uno del vicefiscal, actualmente el doctor Joel Espinosa, los directores generales y los directores de línea, como en el presente caso, el ciudadano Nelson Mejía. Hago una pausa entonces. Desde arriba, estaremos hablando de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, serían los jerarcas en esta estructura, darían la orden que bajaría de acuerdo al nivel jerárquico hasta llegar a Nelson, y él le diría a usted entonces qué es lo que tiene que hacer, básicamente no por un proceso judicial, sino por una orden de estos dos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Un capricho de esas autoridades. Un capricho de esas autoridades. ¿Debe estar libre Leopoldo López? Sí, efectivamente, porque es que en ningún momento cuando se realizó se evacuaron todas y cada una de los órganos de pruebas que acudieron al juicio oral y público, se demostró que efectivamente esta persona haya realizado siquiera un solo llamado a la violencia, o que incendiaran el Ministerio Público, o que destrozaran la Plaza Parque Carabobo, o que incendiaran las 6 patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En su discurso, eso es un hecho público y notorio y están colgadas en YouTube, cuando se observa que el ciudadano Leopoldo López en todo momento llamaba a la calma a sus seguidores, a las personas que acudieron allí al Ministerio Público a protestar y a solicitar la liberación de 3 estudiantes que se habían quedado detenidos el día sábado 8 de febrero en el estado Táchira. A mí también me correspondió conocer de ese caso porque a mí me asignaron la persecución, si se quiere decir, del ciudadano Leopoldo López. Déjeme hacer pausa ahí. Okay. Usted tenía la instrucción ya de perseguir a Leopoldo López mucho antes de los acontecimientos por los que después se le acusa. Es decir, sí, antes de que se diera el presunto incendio y los hechos del 14 de febrero, usted ya tenía la instrucción de parte del Ejecutivo venezolano, a través de esta estructura jerárquica que me estaba hablando, de perseguir a Leopoldo López, de detenerlo y de inhabilitarlo. ¿Esto es correcto? Exactamente. Es así. El día 8 de febrero, el día sábado 8 de febrero,
A mí me efectúa una llamada telefónica el director general de actuación procesal, Joel Espinosa, y me ordena que me traslade con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un helicóptero hacia la ciudad del estado Táchira para realizar la audiencia de presentación de 3 estudiantes que se encontraban detenidos allá con las guarimbas, que se llama en Venezuela, como lo es la obstaculización de las vías, lanzar piedras y todas esas situaciones. En ese momento se realiza la audiencia y se dejan privados de libertad a estas 3 personas, 2 hermanos que estudian uno estudia en la ULA y el otro estudia en Manrique, ¿los hermanos Manrique? Los hermanos Manrique, claro, efectivamente. Los detuvieron, después fueron liberados. Yo no estuve aquí el programa. Ok. El día siguiente, el día domingo, el 9, yo me reuní con el gobernador del estado Táchira, el Bielma Mora, con la esposa de él, Carla de Bielma, la secretaria de gobierno María Gabriela Varela. Exacto. En ese momento también se encontraba el juez Richard Caña, que es el juez segundo de control de allá del estado Táchira, se encontraba la fiscal superior Diany González y mi persona. En ese momento, ese día, en esa reunión que sostuvimos, eso se realizó en el Comando Regional número 1 de la Guardia Nacional. Allí el gobernador, en esa conversación, me dice que ninguno de los estudiantes era culpable por las agresiones que se le había realizado a la Casa de Gobernadores. Y me comenta que uno de los hermanos Manrique se encontraba reunido con la esposa del gobernador. Claro. Y me increpa y me dice, bueno, doctor, aquí está el juez de la causa, aquí está usted como fiscal, tomen la decisión y liberen a esos estudiantes. Yo observando que lo que procedía allí era tomarle una acta de entrevista a la esposa del gobernador para que variaran las circunstancias de la detención de estos muchachos. Claro. Y que quedaran libres. Le digo que lo que procede es esa situación. Él se niega a que yo le tome una entrevista a su esposa. Claro. Y le digo que así no podría el Ministerio Público solicitar una medida cautelar sustitutiva porque no habían variado las circunstancias por las cuales se habían dejado detenidos estas personas 12 horas antes. Y por eso es que se detienen y después son trasladados. Se trasladan a la cárcel de Coro, sí. Sí. Ahora, aquí hay un dato importante, usted me lo dice así. El envío a Táchira también tenía que ver con Leopoldo, que presuntamente iba a llegar a Táchira, pero Leopoldo López no lo dejan subir al avión y Leopoldo López no llega. Entonces usted no lo puede detener, pero además no tenía por qué detenerlo. Quiero que cuando vengamos de la pausa me diga qué le dicen y cómo pretenden detenerlo. ¿Cuáles son las herramientas que le dan y quién le da las herramientas para tratar de detener a Leopoldo López antes del 14 de febrero? Voy a hacer la pausa, regreso en esta entrevista exclusiva. De regreso con Franklin Nieves, fiscal 41 nacional, ex fiscal 41 nacional, asignado al caso de Leopoldo López. Continuamos, le preguntaba yo antes de ir a la pausa. Ya la orden de detener a Leopoldo, de inhabilitarlo, de aprenderlo, venía desde antes del 14 de febrero. Usted está en Táchira, está allá porque presuntamente llegaba Leopoldo López. Leopoldo López no puede subir al avión, es impedido, no llega. Pero la intención era que usted estuviera allá para poder entonces proceder a esta orden de detenerlo, inhabilitarlo, pero no tenía con qué. ¿Qué herramientas le dan y quién se las da? Esas fueron las instrucciones. Recuerde que le estaba manifestando que yo tuve la reunión el día domingo. Sí. Ese mismo día domingo yo retorno a Caracas, sin embargo el lunes 10, nuevamente recibo una llamada telefónica del doctor Joel Espinosa, el director general de actuación procesal, quien me ordena pues, que me traslade nuevamente al estado Táchira, porque el ciudadano Leopoldo López se iba a trasladar ese mismo día hacia el estado Táchira para realizar unas asambleas de calle. Yo efectivamente voy a mi casa, busco mi ropa y me traslado conjuntamente con la misma comisión que me había trasladado el día sábado. Y me dicen, las instrucciones precisas eran de que como esta persona iba a propiciar
esas asambleas de calle era que si se cometía algún tipo de guarimba, de delito, se aprendiera al ciudadano Leopoldo López para presentarlo en un tribunal del Estado Táchira y dejarlo detenido para procesarlo y sacarlo de ese juego político con una inhabilitación como efectivamente se hizo. De retorno, como no sucedió el traslado del ciudadano Leopoldo López hacia el Estado Táchira, yo duré allí el lunes, martes y miércoles. El día miércoles retorno aproximadamente a las 10 de la mañana en el vuelo, en el helicóptero, y llegamos aproximadamente a las 2:30 de la tarde al helicoide. Ahí aterrizamos, me ofrecieron un almuerzo allí en el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y luego el comisario le ordena a una comisión que me llevara hacia mi casa. Cuando voy por los bomberos metropolitanos, yo escucho por radiotransmisiones en la patrulla, unos disparos, y una persona solicitando apoyo. Decía un 62 allá en la clave policial, en la clave policial es un enfrentamiento. Y decían que lo estaban efectuándole disparos y esa situación. Cuando pasamos, porque íbamos cerca de ese sitio, eso era la esquina de Tracabordo. Nosotros pasamos aproximadamente a una cuadra y media de ahí. Yo le digo a los funcionarios que llévenme hasta mi casa y se retornan para que ustedes verifiquen su situación, porque le corresponde a ustedes. Cuando estoy en mi casa, a las 4 de la tarde más o menos, los disparos eran aproximadamente 3:30, 3:45. Y de ahí a mi casa es relativamente cerca. Yo vivo en La Pastora, ahí detrás de Miraflores. Cuando estoy allí, recibo nuevamente otra llamada telefónica del director general, Joel Espinosa, y me dice que me traslade al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar nuevamente. Yo efectivamente me traslado hacia la sede del Ministerio Público y de allí me mandan un motorizado del SEBIN y me llevan a Plaza Venezuela. Estando en Plaza Venezuela, que es donde está la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, me entrevisto allí con el general de brigada Manuel Bernal. Allí se encontraba también el diputado Freddy Bernal y otras personalidades. Cuando me pongo a la orden del general para ver qué era lo que estaban solicitando, que iba a requerir ese cuerpo policial del Ministerio Público, me manifiesta que iban a solicitar unas órdenes de aprehensión. Yo oportunamente le pregunto y le requiero que me permita las actuaciones con las cuales se iba a soportar esa solicitud de aprehensión, mas sin embargo no le pregunto sobre quién iba a pesar esas órdenes de aprehensión. Y me dice que no tenía ningún tipo de actas, que las instrucciones que tenía él del presidente Nicolás Maduro, me dijo del número 1, Nicolás Maduro, era solicitar 4 órdenes de aprehensión. Me enseña un papelito. De primero estaba el ciudadano Leopoldo López, el vicealmirante Iván Caratú, el embajador Fernando Gervasi, y de cuarta persona estaba Carlos Vecchio. Yo, observando esta situación, me retiro un poco del general y llamo al director general y le explico la situación, lo que estaba ocurriendo, que no había ningún tipo de acta policial con la cual sustentar una orden de aprehensión. Mas, sin embargo, el doctor Joel me dice que los apoyara. Apóyalo, que tú sabes tu trabajo, tú sabes lo que puedes hacer allí. Le indico al general que me facilitara un funcionario, por lo menos para que me hiciera un acta policial. Sin embargo, el funcionario que él me presta no me podía dar la identificación porque trabajaba en contrainteligencia y a él
en ese cuerpo policial lo llamaban elefante. Me hace una especie de relato de los hechos y con eso es que yo fundamento en principio la orden de aprehensión. Ficticios los hechos. Sí, algo ficticio que ellos elaboraron allí en... Se lo inventaron, ¿no? Ellos inventaron esos hechos en ese momento. Para capturar a estos 4. Para poder solicitar esa orden de aprehensión. De allí luego yo voy a mi fiscalía. Estando ya en el SEBIN, recibo un mensaje de texto del doctor Joel Espinosa, quien me envía el nombre de la juez que iba a conocer de la orden de aprehensión y me manda el número de teléfono. Yo llamo a la juez 16 de control, a la doctora Raleni Tobar, y ella me dice: doctor, lo estoy esperando a cualquier hora que usted llegue, yo lo espero aquí para tramitar la orden de aprehensión. Me trasladaron a mi oficina, allí imprimí la solicitud porque no quería hacerlo en la computadora de esos funcionarios del SEBIN. Y de allí me trasladaron ellos mismos hacia los tribunales. Una vez allí, le consigno el documento, la solicitud a la juez 16 de control y le entrego el pendrive con el contenido digital de toda la información. Inmediatamente, no duró ni 10 minutos, me sacó las órdenes de aprehensión, pero solamente contra Leopoldo López. Y me las entrega, yo se las entrego a los funcionarios y me retiré hacia mi casa. Al día siguiente me llama el doctor Nelson Mejía que pasara por su despacho. Y cuando llegamos allí, porque también convocaron a la fiscal Narda Sanabria y a Juan Canelón, que era el fiscal 45 a nivel nacional, que también lo incorporaron en ese caso, y se le comenzó a tomar entrevista a varios funcionarios de seguridad de nosotros, de la Fiscalía. ¿Y eso para qué era? Era para poder fundamentar... Para sustentar los motivos, digamos, para poder ejecutar esa orden de aprehensión. ¿Y todos estos que estaban declarando fueron instruidos, fueron preparados para declarar conforme le convenía a la fiscal, en este caso, para poder sustentar esta detención contra Leopoldo? Pero sí, todo era falso. Todo falso, claro. A ellos eran falsos testigos. Falsos testigos porque fueron obligados a declarar de la manera como nosotros queríamos que saliera en el acta de entrevista. Ellos... Y esto es en el caso de Leopoldo. ¿Pero usted conoce otros casos iguales? Hay innumerables casos donde se han realizado investigaciones y se han dejado personas inocentes detenidas. Eso no es oculto en Venezuela. ¿Usted sabe que usted sería parte de un delito grave en el contexto internacional? Sí, efectivamente. ¿Es un violador de derechos humanos usted? Efectivamente, yo no estoy... por eso estoy aquí. Yo no estoy evadiendo mi responsabilidad penal. Es una violación sistemática de los derechos humanos. Y yo fui fiscal de derechos fundamentales. ¿Pero usted sabía que estaba violando los derechos humanos de un ser humano? Sí, efectivamente se sabía, pero quería si yo denunciaba esos hechos en principio, que lo hice. No es que no lo hice. Yo manifesté, yo le manifesté. ¿Pero por qué no se retiró del caso? Sí, en la fiscalía no opera la situación de que si uno se retira ya todo queda así. Acuérdese que yo soy un profesional de carrera. Yo ya tengo 20 años dentro de la institución y era uno de los personales de confianza de la fiscal general y de todo la directiva. Y usted conoce muy bien a la fiscal Luisa Ortega, ¿no? Sí, sí. Y la fiscal Luisa Ortega está perfectamente bien enterada de todas estas falsificaciones de evidencia en contra al menos de Leopoldo López. Claro, porque ella tiene conocimiento directo de todo lo que acontecía con el caso de Leopoldo López. ¿Y de los falsos testigos también? Porque nosotros enviábamos informe permanente al despacho y de allí a la Dirección de Delitos Comunes, y de allí se le informaba diariamente de lo que acontecía. Incluso la fiscal general tiene acceso directo a mi computadora. Acceso directo. Acceso directo. No hay forma de que ella no supiera
que todo esto era armado, que todo esto era inventado, que había testimonios falsos, que le estaban instruyendo a usted a hacer algo que venía desde el número uno, el presidente Nicolás Maduro, pasaba por toda una estructura donde está también Diosdado Cabello, llegaba hasta usted que tenía que ejecutar. Así es. Y ella tiene que estar enterada de todo eso. Tiene que tener conocimiento de todo eso. Déjeme marcar una pausa y regreso para continuar con esto. Esta es una entrevista exclusiva que estamos teniendo hoy precisamente con el exfiscal Franklin Nieves. Vamos a regresar con esta entrevista en un momento. Les quiero decir que esa declaración y ese fiscal es el reflejo de la justicia injusta que hay en Venezuela. Te regreso con Franklin Nieves en un momento, ex fiscal 41 nacional asignado al caso de Leopoldo López. Aquí en conclusiones. Estoy de regreso en esta entrevista exclusiva con el ex fiscal Franklin Nieves, ex fiscal 41 nacional asignado al caso de Leopoldo López, en esta entrevista pues muy contundente, ex fiscal, le digo yo. Tantas acusaciones que hemos escuchado de que no existe, que los poderes están secuestrados en el país. ¿Usted como exfiscal me lo ratifica? ¿Está secuestrado el poder, al menos en el ámbito judicial? Secuestrado, yo creo que esa palabra quedaría corta. Arrodillado es que están los poderes del Estado ante el Ejecutivo Nacional y ante la Asamblea Nacional. Ante Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Sí, efectivamente. Ellos son los que manejan todo. Absolutamente todo. Tan es así que el que hace el acta policial de aprehensión del ciudadano Leopoldo López es el mismo Diosdado Cabello. El que gira las instrucciones en la Oficina de Coordinación de Fiscales de fase preparatoria, fase intermedia y de juicio es el mismo Diosdado Cabello con el general Benavides. Son los que hacen el acta policial de aprehensión. O sea, se convirtió en aprensor, en alguacil, porque él fue el que trasladó a Leopoldo allá, en funcionario policial actuante y en todo lo que le dio la gana. ¿Tiene más poder Diosdado Cabello que Nicolás Maduro desde su perspectiva, al menos en este caso? Yo creo que sí. Maneja mucho poder en Venezuela. Y él fue el que prácticamente, de acuerdo a su testimonio, habría manejado todo el caso de Leopoldo de cerca, es decir, el proceso para detenerlo, la actuación, lo que me está diciendo, la firma o la creación de las actas de policía, ¿no? Sí, claro. Desde manipular a la familia de Leopoldo López para que él se entregara y pudieran así sacarlo del juego político, hasta realizar toda la argucia que realizó para poder aprenderlo y dejarlo detenido. Hay muchas similitudes de la familia de Leopoldo con la de usted, en términos de hijos, ¿no? De hijas. Sí, sí. ¿Qué le dice usted a sus hijas? Bueno, me tocaste el corazón ahí en este momento, porque resulta que la hija de Leopoldo López, Manuela, estudia en el mismo colegio donde estudia mi hija Bárbara. Y yo todos los días, porque la llevaba con mi esposa, íbamos a llevar a las niñas. Una estudiaba en el Colegio Cristo Rey y Fabiana en el Terrazas de ahí mismo de Altamira. Y todos los días del mundo yo veía a Manuela. Y yo siempre le echaba la bendición a esa muchacha porque tal vez yo quería como sensibilizarme. Pensaba, yo decía, no puede ser que yo permití, o sea, participé. Señor Nieves, usted le quitó el papá a Manuela. Por 18 meses. ¿Se lo puede perdonar usted? No, por eso estoy aquí. ¿A usted mismo se lo puede perdonar? Por eso quiero contar todo. Y su hija un día se lo va a preguntar. Papá, tú le quitaste el papá a mi amiga Manuela. ¿Qué le va a decir usted? Bueno, que me perdonen, hablaré, le explicaré la situación por las cuales yo pasé para poder llevar a cabo esta situación.
¿Hasta dónde quiere llegar con esto? ¿Qué quiere? Yo que se sepa toda la verdad, todas las violaciones de derechos humanos que se realizan en Aún y Venezuela. cuando usted tenga que pagar como un violador de derechos humanos. Son crímenes que no prescriben. Asumiré mi consecuencia en eso. Pero por lo menos que se sepa que eso está ocurriendo en Venezuela y que eso ocurrió con el ciudadano Leopoldo López. Salió por miedo, ¿no? Sí, yo me vine porque... ¿Y cómo duerme por las noches? No, pero no, o sea... La conciencia debe tener una desde conciencia. Desde el 18 de febrero del año pasado, esos dos niños, tanto Manuela como Leopoldo, porque los veo reflejados en la mirada de mis dos niñas. Y sé que yo no quería permitir que han pasado 18 meses de estos dos niños fuera del cariño de su padre. Y yo no quería permitir que pasaran 13 años y 8 meses. O la sentencia que le pudieran haber impuesto sin tener la presencia de sus padres. Testimonio. Usted ya escuchó lo que dijo la fiscal Luisa Ortega, ¿no? Sí. ¿Qué piensa de esa respuesta? Sí, la doctora dice, o Luis Ortega dice que yo hubiera renunciado, me hubiera inhibido. Hubiera sucedido lo mismo. Me hubieran perseguido. Y tal vez no hubieran cambiado las circunstancias. Lo hubieran detenido preso al final de cuentas. Igualito. Y no se iba a saber esta situación. ¿Y Tarek William Saab? ¿Qué piensa de lo que dice? Que parece vocero, no sé. Igualito, está en la misma tónica de la fiscal general. Pero fiscal, es posible, exfiscal, ¿es posible seguir cubriendo esta mentira? ¿Es posible? ¿Es posible con su testimonio? Yo por lo menos le hago un llamado, tanto a mis compañeros fiscales, a Narda Sanabria y a Juan Canelón, y a sus auxiliares, a José Gregorio Foti, a Grendy Duque y a todas las personas que colaboraron para la realización de esa investigación. Que hablen, que no tengan miedo. Que es hora de que en Venezuela se sepa la verdad de todo cuanto acontece, de todas las violaciones de derechos humanos, esas detenciones injustas que se realizan en Venezuela. Y este caso tiene a estudiantes también detenidos, vinculados a lo de Leopoldo López. No solamente le quitó el papá y el esposo a Lilian Tintori por 18 meses. También los estudiantes que están presos vinculados al caso de Leopoldo López. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pudiera ser su hija. Sí, allí lo que pasa es que yo conozco los casos de los 4 estudiantes es posteriormente. A ellos los presentan el 14 de febrero. ¿Se conocían los estudiantes de Leopoldo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ellos se ¿Nunca conocieron, nunca se habían visto, incluso ni siquiera en la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar del ciudadano Leopoldo López y la de los estudiantes se realizó. Pero ese era un punto de parte de la acusación, ¿no? Que supuestamente se conocían. Ellos se conocen es el día 23 de julio del año pasado cuando iniciamos el juicio. ¿Usted habló con Leopoldo varias veces? Sí, siempre conversábamos en la sala de audiencia. ¿Qué le preguntaba a Leopoldo? Siempre hablábamos y conversábamos en relación al proceso. Él me preguntaba, Franklin, ¿qué crees tú que va a suceder? Le decía, tu condena está escrita. O sea, tú de aquí no te vas a salvar. O sea, te van a condenar, hermano. Tu condena, porque a ti te tienen miedo. O sea, a tu liderazgo, el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello le tienen miedo. Porque se sabe que tú eres un líder que mueve masa en Venezuela. Por todas esas circunstancias te van a apresar, te van a condenar para inhabilitarte, para que tú no puedas postularte como candidato presidencial. ¿Qué le decía Leopoldo? Siempre estábamos en esa, pero bueno, me contestaba que por qué, sin ningún tipo de prueba. ¿Y usted ya no le decía nada más? Le decía, o sea... Ahora, imagínese que yo soy Leopoldo López y ahora afuera le pregunto, ¿cuántas pruebas en mi caso se inventaron? Si me tuviera que dar un porcentaje, ¿cuántas pruebas se inventaron para acusarme?
¿El 100%? El 100% era mi respuesta, el 100% de toda la investigación. Tanto el testimonio de los funcionarios supuestamente aprensores de los estudiantes, tanto el testimonio de los funcionarios de la Fiscalía que fueron obligados a declarar, y así sucesivamente. Todas esas personas declararon falsamente para poder nosotros argumentar y poder determinar a Leopoldo López como determinador, para imputarle el delito determinador del daño a la Fiscalía y del daño a la plaza y del daño a los vehículos. Sin contar que en el Ministerio Público no hubo incendio. No hubo incendio. No hubo incendio. Usted tiene la evidencia. No hubo incendio. Conoció la evidencia de que no hubo incendio. Hubo incendio. El incendio que también se lo inventaron. Todo eso lo inventamos allí en la acusación. No hubo. Lo en inventamos, la Fiscalía, dice, ¿no? No hubo incendio porque yo formé parte. Bien, usted dijo lo inventamos. Yo formé parte de los fiscales que hizo la acusación y allí agarramos de una experticia que se le hizo a la botella que arrojaron a la sede del Ministerio Público, que decía que era hidrocarburo acelerante, y de ahí fue que nosotros colocamos, bueno, por instrucciones también del director de delitos comunes, pongan que eso hubo un incendio, una llamarada, que eso es una llama feroz que se estaba quemando toda la biblioteca, pero sin embargo ni un libro se quemó, nada, es que no hubo incendio, aunado al hecho de que se obligó a uno de los funcionarios a decir que él había agarrado un extintor para apagar ese fuego. Mentira. Cosa que es mentira, porque cuando se hace la inspección técnica de la biblioteca, que la hacen los mismos funcionarios de la Unidad contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, no había ni un gramo de polvo de extintor. Déjeme hacer una pausa, que nos adentramos demasiado y de pronto se nos va el tiempo. Déjenme marcar una pausa, voy a regresar. Pongo a sus órdenes las redes sociales para comentarios, por favor. En Facebook es facebook.com/confusionesnn, Facebook. Eso con Franklin Nieves, exfiscal 41 nacional asignado al caso de Leopoldo López en esta entrevista exclusiva de Conclusiones. Exfiscal, de acuerdo al testimonio que hemos escuchado a lo largo de esta hora del programa, pues todo lo de Leopoldo López, según usted me ha dicho, sería 100% falso. Todo como se estructuró, las acusaciones, los sustentos, las pruebas, evidencia, todo inventado. Si tuviera usted ahora que sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de esto que dice usted ha sido una violación de derechos humanos sistemática en contra de Leopoldo López, ¿a quiénes entonces sentaría usted para enjuiciarlos por este delito? Como primera persona, al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien es el que gira todas las instrucciones allá para poner preso a cualquier persona. Como segunda persona, al presidente de la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello, porque es una de las personas que lleva la batuta allí para apresar a algunas personas y sembrar expedientes, como sucedió en el presente caso del ciudadano Leopoldo López. Como tercer responsable en esa investigación contra el ciudadano Leopoldo López, yo pondría preso al ciudadano Nelson Orlando Mejía Durán, porque fue uno de los que directamente nos obligaba a nosotros a que cumpliéramos las instrucciones y que ejecutáramos todo lo que él refería y que él ordenaba. Vamos a solicitar esta experticia. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de los semiólogos. De los semiólogos. Él fue que le pagó el pasaje, él fue que los trajo, él fue que le pagó el hotel, él fue que le indicó cómo debían hacer esos informes. Y el primer reporte de los semiólogos no convence, ¿no? En su primera oportunidad, porque ellos tenían desde el 19 de marzo, que fue su fecha de juramentación, hasta el 4 de abril, que tenían que entregar su informe. Sin embargo, periódicamente, semanalmente, Nelson Mejía los mandaba a llamar para que acudieran a la Dirección de Delitos Comunes y allí poder revisar qué era lo que estaban haciendo ellos para ver si él estaba de acuerdo o no, y si vinculaban a Leopoldo López como determinador de que él había incitado a esas personas
a cometer delitos. Y si no, lo ajustaban también. No, les devolvió a Rosamelia y a Mariano Ali. En una primera oportunidad les devolvió los informes porque no estaba de acuerdo con lo que habían hecho. Hasta ese punto se llegó. Hasta ese punto. Me quedan 2 minutos. Yo le quiero preguntar. ¿Ya vio a Lilian Tintori usted? No, ¿Después de haber salido? no he tenido la oportunidad desde el día ¿Qué le diría? 10 de septiembre, no la he visto. ¿Qué le diría a los venezolanos? ¿Y qué le diría a Lilian Tintori? Lo están viendo en este momento, ¿eh? Ok. Bueno, a los venezolanos, a Lilian Tintori, a Leopoldo López, a la familia López Mendoza, al papá, a la señora Antonieta y al señor Leopoldo, a todos sus familiares. Yo de corazón, ¿verdad? Yo les pido perdón por lo que hice, por lo que hicimos. Bueno, yo personalmente, por lo que hice, porque yo sabía que nosotros estábamos presionados para ejecutar esas órdenes y poder detener a Leopoldo, enjuiciarlo, condenarlo e inhabilitarlo. Pero por sobre todas las cosas yo le pido perdón es a las 2 criaturas que hablamos hace un momento, a Manuela y a Leopoldo, a Leopoldito, porque le he quitado el cariño de su padre. Yo siempre veo, ¿verdad?, reflejado en los ojos de mis 2 muchachitas, de mis 2 niñas, de Bárbara y de Fabiana, el rostro de estas 2 personas. Y yo creo que basta de que estas personas sigan sufriendo por un capricho de unos cuantos. No quiero que sigan 13 o 14 años con este mismo sufrimiento. Pues veremos qué ocurre. Por lo pronto... Quisiera, si me da una oportunidad, hacerle un llamado a los jueces de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer de la apelación de Leopoldo López y de los estudiantes. Que escuchen o que vean las verdades que yo estoy diciendo. Leopoldo es inocente. A Leopoldo lo pusieron preso porque le temen a su liderazgo. Le violaron los derechos humanos al no permitírsele que pudiera presentar pruebas en su juicio para desvirtuar, como lo establece el 127, el artículo 127 y el 287 del Código Orgánico Procesal Penal, que es un derecho que tiene él para solicitar la práctica de diligencia y desvirtuar la imputación que se le hizo el 18 de febrero. Habrá muchas reacciones a esto. No le digo que no lo vaya a molestar después, ¿eh? Tal vez lo invite de nueva cuenta. Veamos las reacciones que... No, estamos a la orden para que se sepa toda la verdad. Gracias por haber estado aquí en el programa y estamos en comunicación. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias.